Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, me presento. Mi nombre es Asenet González. Yo soy misionera, propiamente cantante católica, desde hace más de 20 años, dedicada a servir al Señor por medio de la evangelización, de la música, de todo lo que me ha permitido el Señor, pues a través de estos medios para poder acercar a más almas y que más personas puedan conocer de él, de su testimonio. Soy una mujer casada, bendito Dios, con un hombre maravilloso, mi marido, con la bendición de 3 hijos. Tengo un pequeñito que tiene 8 años, una chiquitita que tiene 3 y un hijo que nos pues antecede en el cielo, que pues ya tendría sus 5 añitos. Entonces, pues una bendición poder estar aquí, poder compartir con ustedes, poder expresar un poquito lo que ha sido para mí la experiencia de conocer a Dios, de encontrarme con Él, de descubrir. Yo siempre cuando comparto acerca de mi vida en testimonio, comparto que a veces podemos conocer mucho de Dios y sin embargo no conocer a Dios. Podemos conocer mucho de la vida de Jesús y sin embargo no conocer a Jesús. Creo que un poco es en parte lo que me sucedió a mí, ya que toda mi vida, desde bien chiquitita, gracias a la vida de mis padres, a la fe de ellos, siempre conocí acerca de Dios, siempre conocí acerca de Jesús, de la iglesia, de los grupos, de formar parte. Incluso estuve en un colegio católico desde que estaba chiquitita. Ahí tuve toda mi formación y crecí dentro de los grupos de la iglesia, entre los coros, siempre desde toda mi vida. Me acuerdo que mi mamá desde bien chiquitita dijo, esta le gusta cantar, entonces metámosla al coro. Y desde bien chiquitita era cantar en las misas, cantar en concursos que eran pues parte de la diócesis, y fue ir creciendo y creciendo en esta experiencia de amor por parte del Señor. Sin embargo, a pesar de, o sea, digamos que, bueno, todavía mi fe no era madura, pero al paso de ir creciendo, era más como una costumbre el ir y estar y formar parte de un grupo que a veces se convertía más como en un hábito social, ¿no? Como el hecho de formar parte de, pues, de algo que estoy acostumbrada toda mi vida, de ser parte de ello, pues era estar en esta dinámica. Entonces, una de las cosas que iba a la par en el crecer dentro de la fe era crecer en el amor a la música. Era tanta mi pasión por querer cantar, convertirme en cantante, que pues bueno, todo esto que muchas veces como músicos podemos tener la ilusión, ¿no? De crear tu propia música, de que la gente la escuche, que otros les llegue el mensaje o la canción que tú estás interpretando, etcétera. Entonces empiezo a crecer y eso se vuelve muy importante para mí. Empiezo a estudiar la carrera de música, me dedico al 100% al teatro musical y empiezo a crecer en algo que me apasiona tanto. Sin embargo, puedo decir, a la par iba todas estas cuestiones de formar parte de los grupos y de formar parte de muchas pues cosas en la iglesia, ¿no? Y era como, yo siempre digo que yo viví en una burbuja porque pues a pesar de, siempre estaba rodeada de personas creyentes, no estaba nunca rodeada de personas que no tuvieran una fe o no profesaran la fe católica. Entonces siempre vivía en esta burbuja que me permitía pues tener como este acercamiento al ir a la misa, al rezar el rosario. Sin embargo, de poquito en poquito, ahí sí, como dicen, de tantito en tantito se fue yendo el que perdiera importancia. Y entonces, pues era más como ponerle importancia a lo económico, a, pues bueno, quiero ganar más. Y entonces la música me empezaba a dar dinero y entonces empezaba a ganar muy bien y entonces empezaba a tener un poco más de prioridad. Llega un momento en el que, siguiendo pues en esta transición de la vida, se presenta en México una oportunidad de un reality show que se llamaba, bueno, se llama todavía La Academia. Y entonces, pues bueno, viene esta oportunidad. Yo digo, bueno, pues voy a hacer el intento a ver qué pasa. Pues resulta que quedo, me toca pertenecer a la segunda generación de la academia. Y era pues un revuelo para mi cabeza, para mi forma de vida y todo. Entonces yo me voy a la Ciudad de México solita, me voy a formar parte de este reality y pues yo puedo decir, sí, estaba en una edad, ahora lo entiendo, que estaba en una edad muy vulnerable todavía, definiendo muchas cosas
Y además yo personalmente también no tenía como una personalidad muy fuerte, ¿no? No, o sea, o muy firme. Tenía buenas convicciones, pero aún así, pues la corriente es muy fuerte y un ambiente como ambiente artístico a veces se vuelve, pues ciertamente un poco hostil, porque es o sí, o si no, pues no funcionas, ¿no? Entonces, pues yo empiezo a estar en esta dinámica de este ambiente, me doy cuenta que mi manera de vestir, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar y así, todo sucesivamente, muchísimas cosas como que no encajan, no embono, no me sentía parte de. Y por lo mismo, de cierta manera, como me sentía como relegada. Y entonces, para formar parte, pues entonces había que cambiar un poquito mi manera de ver las cosas, aún con mis firmes convicciones, pero ya era como que, bueno, voy a ceder un poquito, voy a vestirme un poquito más así, voy a hablar mejor así, voy a comportarme un poco más así, voy a ceder a ir a estos eventos o a estas actividades. Entonces ya llegó un momento en el que empecé a dejar de ser yo, de sentirme yo. Y entonces empiezo a perder como una forma de identidad, ¿no? Y entonces, además de que, bueno, es un medio que es muy complicado en muchos sentidos, porque hay mucho de todo, muchas ideologías, pues muchas tentaciones, hablando de a nivel de pecado, o sea, era todo así al por mayor, y es como que aquí nadie dice nada, ¿no? Entonces me voy como envolviendo un poco en este pensar, pero llega un momento en el que me siento hastiada, me siento fastidiada, me siento vacía, me siento sin sentido de vida, sin ganas de vida. Llega un punto en el que de verdad me sentía triste todo el tiempo. Y no lo entendí hasta muchísimos años después, que estaba como en una especie de depresión. No me quería despertar, no quería hacer nada, no quería comer, todo me cansaba, prefería dormir en la mayor parte del tiempo. Entonces me fui perdiendo completamente, y entonces esto de cantar se volvía algo que en lugar de ser algo que tanto me agradaba, era algo que tanto me fastidiaba. Y entonces cantar ya no era algo que me hacía tan feliz o me hacía feliz, sino que incluso me causaba mucho estrés, mucha congoja. Entonces llegó un momento en el que dije, voy a renunciar, ya no quiero estar aquí, ya no quiero, o sea, no creo que puedo seguir con este medio, o sea, no me siento identificada, pero además sentía muy el peso muy encima, y entonces dije, me voy, o sea, a ver qué pasa, si más adelante se dan las cosas, pues bien, si no, pues aquí quedó. Pero ya mi mente, ya mi corazón, ya muchas cosas estaban muy envueltas en esta modalidad o mentalidad. Ya no oraba, me costaba mucho trabajo orar, me costaba mucho trabajo concentrarme, de hacer una simple o pequeña oración en donde pudiera unir un Padre Nuestro completo, ¿no? Y que no me distrajera en mi interior, ¿no? Era tanto mi ruido interior que no era capaz de darle espacio en lo absoluto para Dios. Y entonces no me daba cuenta de que en realidad estaba sufriendo por ese vacío que yo misma estaba provocando. Entonces, por lo mismo, me sentía como, qué hipócrita si yo me acerco, qué hipócrita si yo voy y me confieso y sigo con la misma forma de vida. Entonces era como todavía hacer un poco más la distancia, ¿no? Yo aferrándome a, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Pero algo en mi interior me decía, no soy feliz, necesito volver a algo, ¿no? Y en ese entonces no lo entendía, no lo comprendía hasta un poco más después, cuando llega un momento en el que, bueno, yo divagando así por toda mi mente y por las ganas de qué hago y ahora qué voy a hacer de mi vida, pues bueno, me voy a trabajar una obra de teatro, después me voy a trabajar como locutora de radio de Estados Unidos, después ya empiezo a sentir así como de ya no quiero, no tengo deseos de vivir, no le encuentro sentido a mi vida, no soy feliz, me siento sola a pesar de estar rodeada de personas, y entonces algo me hacía de que tenía que volver a la raíz, no tenía que volver a mi casa, porque aparte me sentía como, ¿para qué vuelvo a mi casa? Me sentía como derrotada, como no logré nada, me fui con un sueño, con una aspiración bien grande, y luego resulta que me tengo que regresar y pues listo, ahí se acabó. Entonces, pues parecía que ya no había un plan para mí, y que la música ya no era algo que realmente me hacía feliz ni nada por el estilo.
pero tampoco no me veía haciendo otra cosa. Era interesante porque yo sí soy de las personas que estoy determinada en algo y eso me apasiona y eso me gusta y eso quisiera y eso deseo y estoy en esa lucha, ¿no? Pero bueno, dije ya, listo, voy a dejar por un lado, voy a ver qué me depara la vida a su paso y a su tiempo. Pues bueno, yo nunca pensé que aquel Jesús del que tanto me habían hablado, ese Dios de quien tanto me habían platicado, me habían contado sus historias, su vida y todo, pues me habría de encontrar con él. Y ahora, ¿por qué? Porque a pesar de que yo conocía tanto de Dios y conocía tanto de la historia, de la iglesia y todo, no conocía realmente a Jesús. Ahora no me voy a que no sabía quién era Él, me voy a que en realidad no tenía una relación con Él. Eso era lo que le hacía la diferencia, no estaba consciente de su presencia viva. Y entonces llegó un momento en el que me regreso a Monterrey y un grupo de amigos, de todos, ahorita como lo que decía, de mi grupo de las burbujas, me dicen, vamos a ir de misiones, ándale, anímate, vamos. Y yo, ay, no, ¿para qué? No, ¿qué chiste tiene? Yo sentía como que yo, ¿qué voy a ir a dar? Pues el chiste es ir a dar algo y yo no sentía que podía dar nada a la gente. Me sentía vacía interiormente y además yo sentía que no, el pretexto yo creo, pero decía, no tengo ni ropa, o sea, estaba llena de pura ropa acá de los espectáculos y del show y todo eso. Y yo decía, pues no tengo ropa para ir a una misión. Y entonces todo el mundo me decía, no hombre, no pasa nada, ahí conseguimos lo que sea. Total, el caso es que para no hacer el cuento tan largo, yo terminé yéndome y pues bueno, ahí vamos de misión. Y la verdad, de esas cosas que dices, nunca desprecies a nadie porque no sabes lo que Dios puede llegar a hacer en esa persona, aun cuando tú piensas que esa persona no tiene nada que dar. Pero a veces Dios es el que quiere darse a esa persona. Entonces, yo agradezco muchísimo, creo que nunca lo he hecho, pero agradezco muchísimo a esas personas, a esos amigos que en su momento, sin ver mi vacío o quizá viéndolo, fueron capaces de decir, vamos a servir a las personas. Y me acuerdo que yo llegando a esa misión, yo dije, ay, bueno, yo no siento que pueda hacer mucho, pero si quieren yo cuido a los niños, ¿no? Y qué interesante porque como el Señor se las gasta, pero resulta que yo jugando con los niños, corriendo, empecé a sentirme viva. Y es que los niños tienen esa particularidad de disfrutar el momento. No están preocupados ni por el futuro, ni por el pasado, ni por si hicieron, ni por si no hicieron, ni por qué. Nada. O sea, ellos solamente disfrutan, gozan, viven, se pelean y se contentan en el mismo momento. O sea, es maravilloso ver eso. Y entonces yo contemplando eso y viviendo con ellos a la corre y corre y cantando, fue como olvidarme de mis pasados, mis frustraciones, mis congojas hacia el futuro o mi incertidumbre. Y entonces era sentirme viva. Y entonces comencé a tener esta sensación de alegría en el corazón, cosa que pues, llevaba mucho tiempo como que no la experimentaba. Y entonces pues así pasaron los días, sucedieron algunas cosas, entre ellas la lectura principal de toda la misión en aquel entonces me acuerdo que era Juan 15. Y entonces esa lectura era penetrante, ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene poder, tiene vida. Y entonces mientras yo la leía, penetraba en mi corazón y me hacía comprender que no es uno el que elige a Dios, sino que es Dios el que le elige a uno. Y entonces en ese momento me sabía elegida por el Señor para estar ahí. Y entonces comencé a comprender que no puedo. Dice Jesús en Juan 15, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y entonces comprendía que todo este vacío estaba sintiéndolo porque me hacía falta su fuerza, su presencia, su relación. Y entonces me acuerdo que, bueno, pues estuvimos ahí, pláticas con las señoras, ir a visitar, el visiteo, el compartir con la gente, bueno, todo muy maravilloso. Me recuerdo que al final, ya cuando todos estábamos en la camioneta, ya nos íbamos a ir de regreso a Monterrey. Y entonces yo les dije, espérenme tantito. Y sentí este fuego interior que no lo puedo explicar, pero me ardía por dentro y me fui corriendo a la capilla, me hinqué y le dije, ay Señor, yo no sé, te voy a decir algo. Dice, pero le dije, te lo digo de corazón, no sé qué hacer con mi vida. Le digo, no sé ni qué quiero, no sé ni qué quiero hacer, ni a dónde quiero ir. Le digo, pero te regalo un año de mi vida.
No sé, algo dentro como que me decía, yo quiero vivir. Y le dije, pero llévame así, a algún lugar así como aquí, a vivir esta experiencia de olvidarme de mí misma. Y ya, terminé mi oración y me fui al carro, nos fuimos. Cuando yo llego a la casa, estaba como ya esta semilla ahí. Y entonces empezó a haber cuestionamientos internos que yo creo que muchas veces todos podemos tener, pero a veces no nos cuesta trabajo responderle al Señor y entender que es Él que está hablando, ¿no? Y entonces empezaba a tener estas mociones interiores y decía una de ellas, ¿por qué si dices que crees en mí, por qué nunca has leído mi palabra? Y entonces yo me ponía a pensar porque yo nunca he leído la Biblia, si tantas veces he estado en grupos y vaya que sí leíamos un versículo, una escritura, algún pasaje o en la misa, ¿no? Pero más distraída que poniendo atención. Y entonces yo dije, voy a empezar a leerla. Y la verdad es que no tenía ni el conocimiento ni tenía ni la menor idea, pero dije, bueno, voy por los evangelios. Gracias a Dios. Empecé por ahí y entonces empecé a darle, ¿no? Y recuerdo muy claramente que cuando yo empezaba a leer, yo decía, no entiendo nada, porque mi cabeza estaba tan llena, tanto ruido interior, tenía tanto en mi cabeza que era preocupaciones y miles de preocupaciones o mortificaciones interiores que no me podía concentrar, pero no dejaba el esfuerzo y poco a poco iba entendiendo un poquito más y un poquito más. Y es impresionante porque dice las Sagradas Escrituras que la palabra de Dios tiene poder, tiene vida y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y el corazón y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces, como yo iba dejando que esa palabra de Dios empezara a transformarme, sin saberlo, sin saberlo. Interesante porque cuanto más la leía, más me hacía enamorarme de Jesús y de querer conocer más de Él y entender los pasajes, porque pues digo, en todos los veces anteriores que había leído las Sagradas Escrituras era como más por conocer la historia y ahora no, era como ¿qué me dice esa historia? ¿Qué entiendo de esa historia? ¿Qué me deja ese momento a mí? Y entonces esa reflexión me hacía pensar, me hacía cuestionarme muchas cosas sobre mi felicidad, sobre mi deseo de la alegría, en qué estaba puesto, sobre en qué estaba mi esperanza, sobre por qué era mi vacío tan constante, por qué yo me sentía tan infeliz. Entonces eran cuestionamientos que iban como saciándose con esta agua viva de la palabra de Dios. Y entonces llegó un momento en el que recordé que cuando yo estaba muy chiquitita, como por ahí de los 3 años, desde los 3 hasta los, no sé, 14, por ahí 15 años, siempre rezaba todas las noches el rosario con mi mamá de chiquita y luego ya solita. Y de repente dejé de hacerlo. Fue como bueno, pues, no sé, distracciones, cansancio, desvelos y se fue y ya no lo volví a rezar. Y entonces empecé a cuestionarme y decía, bueno, ¿por qué no lo rezo? Dije, pues va, empecé a rezarlo todos los días y comenzaba y algo interesante, cada vez que lo rezaba, a pesar de que muchas veces me quedaba dormida, yo tenía tanto ruido interior, pero también tanto congojo interior, como que vivía como muchos tormentos por lo mismo de estar siempre pensando en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no me puedo dedicar a esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué sucedió esto? Entonces eran muchas cosas, tanto del pasado como del futuro, que no me permitían vivir el presente y entonces me daba cuenta que cada vez que rezaba el rosario había una calma en mi corazón, había una quietud que me permitía como respirar y decir, pausa, necesitas una pausa. Y entonces era tanta esa sensación que después sentía tanto deseo de poder rezar el rosario. Y luego, bueno, cada vez fui mejorando en no quedarme dormida y seguir esta conversación con María. Y entonces de esto me lleva a otro cuestionamiento y me lleva al cuestionamiento de ¿y por qué nunca me recibes? Y entendía por la lectura de las Sagradas Escrituras cuando me llego a topar con Juan capítulo 6, donde dice Jesús, yo soy el pan, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Cuando yo leí eso,
comenzó una pregunta interior, esto de ¿por qué nunca me recibes? Y entonces era ¿por qué yo no voy a recibir a Jesús en la Eucaristía? Ahora, ¿por qué? Porque a veces iba a misa, pero no era esta convicción de pues, voy a confesarme para recibir a Jesús. Era voy a cumplir, voy a la misa nada más, pero no con esta conciencia de ahí está Jesús, ahí está Él, pues ¿qué estoy esperando, no? Entonces esto comienza a despertarse interiormente y yo ni pensar en lo absoluto que el Señor estaba preparando fuertemente el terreno interior de mi alma. Y entonces dije, pues voy. Un día así random entre semana. Y me gustó tanto, me sentí tan bien, tan rara, porque era como así un día entre semana y pues un poco sola la iglesia. Pero me sentí con mucha paz. Yo, como les decía, yo no me sentía con ganas de vivir, no me sentía con el ánimo ni con el deseo y con una tristeza permanente. Y entonces todo esto de repente empezó a darle un nuevo, como un giro, un sentido a mi vida, como un, no sé para dónde, pero aquí estoy. Y siento paz. Y entonces comencé a ir a la misa todos los días, sin saber qué iba a pasar conmigo ni nada. Y entonces un día, estando en misa, me topo con una amiga, hermana de otra amiga, pues ellas ambas mis amigas junto con su hermano, y entonces me platica ella, no hombre, fíjate que mi hermana y mi hermano se fueron a una comunidad que se llama el Rancho del Señor y no un cambiazo de vida y lo que han experimentado y ahí quedó. Pero de repente a mí me llaman y me surge la posibilidad de irme a grabar un disco. Como cosa inesperada se me presentó la oportunidad y yo dije, pues va. Entonces me voy a McAllen, Texas. Y entonces en McAllen estoy allá tranquilamente, estoy empezando a grabar, empezar un disco con personas muy importantes del medio artístico y entonces empiezo a trabajar. Y yo por fin, o sea, salió algo y me sentía con esta alegría de las cosas que estaba experimentando con el Señor, pero a la vez como que, ay, bueno, esto surge, ¿no? Pero había algo que de todos modos esto ya no me llenaba y entonces recuerdo que me sentía como voy a grabar, pero no me sentía del todo bien, no me sentía agradable y de repente me cuestionaban un poco sobre las canciones, oye, es que esta canción debería de hablar mejor de esto, cosas que, mensajes que no me gustaban y que me sentía, oh, y yo decía, oh, otra vez, vuelvo a lo mismo, siempre estar en esta incomodidad de tratar de ser alguien para encajar, para que la gente lo apruebe y no ser yo. Y entonces tenía esta incomodidad nuevamente y entonces de repente pues se pospone la grabación. Las personas que estaban trabajando como productores se iban a ir a los Grammys y bueno, pues entonces vamos a posponer 2 semanas, Asene, tienes para descansar, listo, dale pues a tu casa y nos vemos ya que terminemos de todo el asunto. Bueno, pues yo me regreso y recuerdo perfectamente que venía en el trayecto a casa y venía pensando, ¿y si me voy? ¿Y si me voy al rancho? A este rancho del Señor que me habían platicado, pero era como un, ¿y si me voy? ¿Si me voy? Y luego no se quitaba la pregunta, ¿si me voy? ¿Si me voy? Y era una constante, o sea, era, estoy haciendo otra cosa y venía otra vez, y luego estaba haciendo otra cosa y venía otra vez. Y yo dije, bueno, pues voy. Y entonces hablo con la mamá de mi amiga, le platico, le digo, y ya pues me dice, déjame mando una carta para ver si te dan permiso, qué fechas quieres ir. Le digo, no, pues tengo ya, o sea, ya tengo las fechas porque si no me tengo que regresar. Y me dice, perfecto. Pues bueno, yo la verdad no pensaba ni lo absoluto, o sea, ni por aquí nada de lo que el Señor estaba preparando, lo absoluto. Pero bueno, pues hoy que lo veo digo, qué bendición, ¿no? Ese no saber ni por dónde, pero que el Señor de alguna manera está constantemente guiando, está acompañando. Y entonces llegó un momento en el que total, recibo la llamada, me dicen que sí, y entonces pues agarro maleta, echo lo que puedo y me voy. Me voy una semana, esa era mi idea. Entonces una semana y entonces estoy ahí compartiendo con la gente, con mis amigos, estoy pues en las misiones, porque parte de las misiones en el Rancho del Señor y en la comunidad es pues servir a gente más necesitada, tanto en las cárceles como pues, en el sentido de pobreza o de enfermedad. Y hay un banco de comida que lleva las donaciones y entonces
pues yo estaba viviendo la experiencia, ¿no? Yo me sentía tan desolada interiormente que de repente empecé a sentir compañía. Y algo que siempre menciono, cuando una persona está tan llena de Dios, no necesitas cuestionarlo, solamente lo puedes ver, lo puedes palpar. Es en su mirada, en su cara, en su rostro, te puedes dar cuenta. Ahora lo sé. Pero en ese entonces yo me causaba como, como mucha curiosidad porque todos me veían con tanto amor, con tanto cariño y con una mirada tan pura. Entonces me sentía realmente acompañada, me sentía realmente escuchada, me sentía abrazada, incluso todo el tiempo, ¿no? Como en este sentido espiritual. Y llegó un momento en el que, bueno, pues total, yo comienzo a ir y venir a las misiones y algo que me llamó mucho la atención es que cuando me toca ir a las... Y ahora voy a mencionar algo particular, porque no me sucedió en otras ocasiones en las que ya había ido a misiones y que me había tocado ver gente muy pobre. Bueno, una porque no estaba en las mismas situaciones de vida, pero otra porque verdaderamente creo que el Señor estaba preparando la tierra, por eso decía que esta oración del Santo Rosario, esta misa diaria y leer la palabra de Dios como que estaban trabajando en mí desde antes. Y entonces cuando llego ahí y voy y visito a las personas, porque se les llevaba una bolsa de despensa y yo aprovechaba y me llevaba mi guitarra y cantaba. Y entonces, pero a mí me impresionaba mucho que era gente muy pobre, en casas de cartón, en casas realmente pues de lámina, y luego en tiempo de frío, y las personas de verdad te recibían con una sonrisa. Y tenían la disponibilidad de, vamos a hacer una oración, sí, sí, va. Y a veces hasta ellos oraban y yo decía, no, no puedo creerlo. O sea, yo no tengo ni por aquí de la idea de cómo dirigirle una oración al Señor. Me siento perdida en ello y me doy cuenta que siempre que oro, en lugar de dar gracias, estoy todo el tiempo pidiéndole. No solamente, o sea, no estoy siendo capaz de agradecer, porque no veía nada que agradecer, porque no me daba cuenta que estaba siendo realmente muy bendecida. Y entonces comprendí que ahí estaba la raíz de mi tristeza. Y entonces fue como un destape completamente. Y entonces comencé a entender que necesitaba ser agradecida con Dios. Y empezarle a dar gracias. Gracias, Señor, por esto, porque tengo aquello, porque tengo el otro, por el agua, por mi cabello, por lo que fuera, por todo. Y entonces empezar a darle gracias a Dios comenzó a traer así como una corriente fuerte de alegría a mi corazón, como si fuera un torrente de agua, pero de alegría. Y entonces me sentía feliz, me sentía muy feliz y bueno, pues yo iba a terminar mi semana, una semana se volvió súper intensa y, y ahí partió el conocer a Jesús en las personas, hasta que llegó el momento en el que me encuentro verdaderamente con esta presencia de un Dios que está vivo, que está presente, que sigue actuando, que sigue obrando. Ahora, ¿cómo pasó esto? Bueno, yo le digo a Father Thomas, bueno, pues para mí es un gusto haber conocido esta comunidad. Yo voy a regresar porque me tenía que regresar para esto. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Father Thomas, fundador de la comunidad, un jesuita que en paz descanse, enamorado de Jesús y con una fuerza de predicación y de entero amor al servicio. Cuando yo me acuerdo que lo conozco, para mí yo sentí como un impacto fuerte en mi corazón. No sabía ni quién era él ni nada, pero sentía que mi corazón latía. Y entonces eso ahora lo comprendo, que es esta parte de conocer a alguien que está lleno de la gracia. Y entonces yo sentí mi corazón y él me dio un abrazo como si me conociera de toda la vida, como si fuera su familia, como si estuviera anhelando con todo mi corazón verme ahí. Y yo me sentí como desarmada completamente. Entonces, bueno, dentro de todo este combo de cosas que pasaron, sucede un momento interesante, ¿no? Para mí es algo muy íntimo, muy personal, pero comparto a grandes rasgos que llega un momento en el que Father Thomas me dice, ven, vamos a platicar, yo sé que ya te vas a ir, y dice, pero quiero compartirte algo. Y entonces comenzamos un diálogo y entonces me dice, el Señor te está llamando y el Señor quiere que cumplas una misión. Y entonces, si tú estás dispuesta, yo estoy dispuesto a prepararte. A grandes rasgos, ¿no? Para mí fue como
¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿me voy a quedar aquí? ¿Qué va a pasar? Pero era un mundo de preguntas interiores. Yo digo, ay, bendita seas María por tu sí. Porque para mí era un chorro de preguntas y un chorro de, también muchos miedos interiores, como de, pues, ¿y yo por qué? O sea, ¿yo qué puedo darle a Dios? ¿Yo qué puedo, cómo puedo yo servirle al Señor? Como, ¿por qué se habría de fijar en mí, no? Y entonces, bueno, total, el caso es que algo después de toda la conversación fue un sí, ok, sí, sí quiero. Yo tenía un contrato firmado, pues tuve que regresar a México, digo a Monterrey, y me dice, Father Thomas dice, pues no te preocupes, de todos modos el Señor se va a encargar, él lo va a hacer, ¿no? Él va a cancelar eso y tú vas a poder regresar acá. Pues dicho y hecho, así, sin ni nada, sin problemas, sin cuestiones de contrato, sin nada, solamente se hizo una rescisión y dije, pues bueno, vámonos. Y en esta aventura, pues bueno, muchas cosas en el trayecto, pero voy a ir un poco más hacia adelante. Comienzo a vivir en la comunidad, comienzo a servir, comienzo a dedicarme más al amor, a la palabra, a entenderla, a comprenderla, a formarme, a tener un proceso de sanación interior, un proceso de liberación también. Y entonces comienza una transformación interior muy fuerte. Y dentro de ese proceso, pues yo nunca había confesado que yo tenía una enfermedad de muchísimos años, casi 6 años, sufriendo muchísimo, porque tenía un problema de reflujo gastroesofágico, pero a veces se me llegaba a complicar con una Helicobacter pylori que me provocaba muchísima acidez y entonces era imposible porque tenía demasiado ácido en el esófago. Quien ha vivido eso sabe lo doloroso que eso es. Y entonces llegó en un momento, me acuerdo cuando yo estuve en la academia, que me hospitalizaron, después pidieron que me enviaran a casa por 2 meses porque los doctores dijeron si ella no se cuida, está propensa para un cáncer de esófago. Entonces, cuando yo estaba ahí, pues yo estaba con problemas, de repente estaba bien, de repente estaba muy mal y así no me la llevaba como un estira y afloje, hasta que llegó un punto en el que me empiezo a sentir muy, muy mal. Y entonces yo lo platico con Father Thomas y me dice, pues vamos a orar, vamos a orar. Y entonces ahí había un proceso, yo creo que también de esta parte de lo que puedo ahora entender de la fe, ¿no? De este creer que para Dios es posible, porque la fe necesita ese paso de confianza, esa certeza de que realmente Dios puede. Y entonces, pues me acuerdo que pasan los días, ellos habían estado orando por mí, por mi sanación física, y no sé cómo explicártelo, no sé cómo compartírtelo, pero y también en el plan de Dios del por qué querer sanar en un momento determinado una enfermedad específica, no sé, o sea, realmente el plan de Dios es maravilloso y solamente confío que en ese momento yo lo estaba necesitando y en ese momento era parte del proceso de mi vida de salvación. Y recuerdo que un día estando en mi cama, yo tenía que dormir sentada, llevaba casi 6 años durmiendo relativamente sentada. A veces tenía que estar completamente sentada porque no podía, ¿no? Y luego más porque además mis cuerdas vocales estaban constantemente irritadas y a veces estaba tan ronca o tan afónica porque las tenía tan inflamadas o tan dañadas que no podía ni cantar ni hablar. Y entonces pues ya estaba acostumbrada a este ritmo de vida y a este modo vivendus que tenía, pues que ya no me era, o sea, más que como así me tocó, ¿no? Así me ha tocado. Pero un momento estaba en oración y estaba en un momento platicando con el Señor y de repente sentí como una fuerza interior que no la puedo explicar con palabras, pero sabía que estaba sana, que me había sanado. Y fue tanta esa certeza, tanta esa fuerza que después de años de no poder dormir y que era evidente no poderlo porque era tanta la irritación, quité todo lo que hacía que mi cama estuviera completamente levantada y entonces la puse en posición normal. Había una plena confianza, una plena certeza y entonces fue pues un milagro, ¿no? Para mí vivir ese milagro en ese momento de mi vida, en esa etapa, en ese instante que mi alma creo que lo estaba necesitando y que también para mí
en ellos estaba mostrando fuertemente la gloria de Dios, porque yo nunca, a pesar de conocer tanto de Jesús, nunca había conocido ni siquiera alrededor de nadie, ni personas, ni amigos, ni nadie a mi alrededor, que hubiera una experiencia de sanación física o que hubiera habido algo, no así, ni siquiera de conversión tampoco. Entonces, para mí, el haberlo experimentado fue como una plena confianza de Jesús está actuando, Jesús sigue actuando, Jesús quiere actuar. Y a partir de ahí entendí algo muy claro en mi interior, es deja a Dios ser Dios en tu vida y entenderás quién es Él. Verás su poder y entenderás su gloria. Entonces, eso quedó tan marcado en mi corazón que comencé a comprender y a entender a partir de ahí que necesitaba soltar, necesitaba abandonarme en Dios y comenzar a dejar que Él comenzara a actuar en mí, pero vaciarme a mí, de mí misma, de mis yo quiero, yo lo otro, yo necesito, yo me hace falta, y dejar que Dios comenzara a obrar. Entonces, a partir de todo ese proceso, pues viene todo un cambio, una transición, un abandonarme y un dejar que Dios comenzara a pulir, porque a veces yo quería como cambiar muchas cosas rápido, o sea, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejar de tener estos pensamientos, dejar de actuar de esta manera, pero era un no, o sea, espérate, vámonos por partes, o sea, déjame poquito a poquito ir trabajando en tu interior. Y me acuerdo que dentro de ello Dios me enseñaba muchísimo el que había veces en las que a lo mejor yo quería, no sé, dejar de decir malas palabras, o dejar de no, o sea, de que no mintiera, pero en mi interior era el Señor decirme, no, pero lo que yo quiero ahorita es que perdones a esta persona, ¿no? Y entonces yo era como que, ay, caray, ay, Señor, o sea, era entender un poco más su voluntad en el momento, en el aquí, en el ahora, de manera que eso, que a lo mejor eran heridas o situaciones o momentos que marcaban mucho mi vida y que no me ayudaban a progresar en las virtudes, comenzó el Señor a sanar mi interior y entonces permitirme que las demás cosas fueran fluyendo en este crecimiento de la virtud. Y entonces, pues viene esta transición y de repente, pues un día me voy de retiro a lo que le llaman las Postinias, que es como una casa, pues una pequeña habitación en el desierto, en medio del desierto, en la comunidad. Y entonces, estando ahí, viene a mi corazón como este deseo de componer música. Y yo empecé como que, ay, bueno, pues, ¿pero qué compongo? Y entonces, pues, empecé a componer canciones. Por ahí se encontrarán con algunas cosas de mi música que nacieron ahí, en ese retiro personal de por ahí de 6 días más o menos. Y entonces nace una canción que se llama La Pasión, una que se llama La Última Cena. Pero yo en ese momento, o sea, yo realmente yo no pensaba dedicarme a la música. Yo he dicho, yo dejo esto por seguirte. Verdaderamente yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero dedicarme a hacer lo que pueda en la medida de mis posibilidades para que las demás personas puedan conocerte, experimentar tu amor y que puedan lograr vivir esta presencia viva, ¿no? de tu presencia. Y entonces comienzo a escribir y de repente fue como bueno, pues, ¿y si hacemos un disco? Y yo, pues no tengo ni un peso partido por la mitad, ¿cómo voy a hacer un disco? No tengo ni cómo hacerlo. Pero luego de repente empezó a surgir, bueno, ¿y si contacto a estas personas? ¿Y si hablo con no sé quién? Y era como una corazonada y una inspiración, pero todo era como que, bueno, pues a ver qué pasa. Y de repente, en el proceso de que dije, bueno, ok, va. Hay muchas cosas en las transiciones, porque puedo decir que en este proceso había un estira y afloja, porque era un constante, a mí como cosa rara, me empezaban a ofrecer cosas o oportunidades que yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque ahorita si justamente estoy en esto, ¿por qué ahorita me surgen? Pues bueno, ahí viene lo interesante, ¿no? Cuando tienes que aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. Y entonces yo recuerdo que muchas de esas decisiones fue decir al Señor, ay, sí quisiera, yo quisiera, pero que no se haga mi voluntad. Ahora le decía que no se hiciera mi voluntad. Yo siempre era, yo quiero esto, ayúdame con esto, por favor, te lo suplico, te lo ruego, ándale, dámelo. Ah, sí, de verdad, que me la pasaba.
Y ahora no, ahora en mi experiencia he comprendido y entendido que no deseo otra cosa más que hacer tu voluntad, porque ahora comprendo que tu voluntad es que verdaderamente yo sea feliz, no porque la vida sea fácil, sea sencilla, no tenga problemas, no tenga dificultades, complicaciones, sino porque verdaderamente tú quieres mi felicidad, y esa felicidad no me la puede ofrecer el mundo, solamente me la ofreces tú. Entonces en esta conversión interior ya era abandonarme, y muchas de estas cosas que me ofrecían terminaban en no se cumplió, no se realizó, no se va a hacer, no se va a firmar. Y era como, no puedo creerlo. Pero yo decía, ok, listo. Ya sin tristeza, no frustración, no como desánimo de, ay, ¿por qué no? No se pudo, no se pudo, listo, vamos a seguir. Y a seguir siendo feliz, y a vivir, y a disfrutar. La vida es un instante y tengo muy poquito y hay que vivirlo al máximo. Y entonces, pues yo seguía mi caminar, y de repente entre ese proceso pues empiezan a surgir las cosas. Todavía no tenía ni un disco, y de repente me hacen una llamada de una comunidad de la renovación carismática en Houston, Texas. Y entonces me dicen, no, pues que vamos a tener un evento, un congreso, y nos gustaría invitarte. Y yo, ¿a qué? Yo en mi interior y dije, ¿a qué voy a ir a un congreso? ¿Yo? ¿Para qué? Y si quisiéramos que compartieras tu testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, por lo que hacías antes y ahora en lo que estás. Y yo dije, Dios de mi vida, ¿y qué voy a decir? Y eso es algo interesante, porque en este proceso de caminar con el Señor, muchas veces uno no se da cuenta de todo lo que Dios está haciendo. Y yo siempre digo, es como cuando estás adelgazando y tú ni te das cuenta, pero las personas que van viendo el proceso a paso de distancia, de repente dicen, oh, este ya cambió, se ve diferente. Y creo que la gente notaba eso en mí, pero yo no era capaz de verlo. Y bueno, total, dije, sí, voy. Pues bueno, pues me fui al evento. Interesante porque fue el primer evento que tuve, y realmente me la pasé llorando más que, más que lo que yo iba a poder dar. Estaba recibiendo muchísimo. Y entonces, bueno, llegó un momento en el que me subí, compartí, canté lo que pude, porque no tenía mucha repertorio ni nada. Y dije, pues bueno, a lo que va, venga. Y entonces compartí, y fue tan bonita la experiencia, pero lo interesante fue que ahí como que el Señor empezó a tejer, ¿no? Empezó a construir algo que yo ni visualizaba en mi vida. Y entonces ahí un sacerdote me dice, oye, me gustó mucho. Y yo en mi interior yo dije, ni me acuerdo qué dije, no, mi cabeza muy apenas me daba. Y me dice, me gustó muchísimo, yo voy a tener un retiro en Mazatlán, ¿cómo ves? Si te animas, vamos. Y yo, ay, yo, madre mía de mi vida, no, pues déjeme platico en la comunidad y a ver si me dan permiso. Y no, sí, platícalo, y bueno, y ahí lo revisamos. Bueno, total, pues sí me dan permiso, y entonces nos vamos, me voy con otra de mis hermanas de comunidad, y entonces llegamos al retiro, súper bonito, bien padre, la plática, la conversación. Yo la verdad sentía que yo decía, ay, creo que no soy muy buena para esto, pero el Señor hacía lo suyo, ¿no? Y entonces ahí un sacerdote me dice, oye, voy a tener una misión en Nueva York por una semana, mira que son unos retiros, ya me gustaría invitarte. Y yo decía, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y así comenzó toda una aventura de estos 20 años que para mí ha sido realmente una misión. Han sido misionar, he sido compartir la vida de fe, la experiencia, el compartir este encuentro con Jesús, que obviamente transformó mi vida, pero también transformó completamente mi visión, mi manera de ver las cosas, y de entender verdaderamente que cuando Dios tiene un plan, tiene un proyecto, solamente lo que hay que dejar es que Él tome las riendas, ¿no? Y entonces comencé a dejarme llevar, y yo pues aceptaba la invitación. Obviamente pues siempre discerníamos entre las actividades, cosas que teníamos que hacer en la comunidad y todo, y entonces pues bueno, allá iba, ¿no? Y de repente de ahí a otro país, y otro país, y otro país, y otro país. Ahorita por aquí, la verdad, ha sido más de 29 países que he tenido la bendición de conocer misionando, llevando la alabanza, el canto, la música, mi testimonio. Y recuerdo muy bien, en una ocasión que en oración, una de mis hermanas estaba orando y recibe una visión y me dice, Asenet, veo como una escalera en donde Jesús está subiendo y te invita a subir. Dice, y hay una puerta, y en esa puerta, cuando Él la abría, se veía el mundo.
Eso todavía no había pasado nada, yo no había salido, había viajado a una, dos ocasiones y ni por aquí. O sea, fue como qué bonito, ojalá que así sea. Pues bueno, si él así lo quiere, adelante. Y entonces recuerdo que en una ocasión estaba en el Líbano, estaba compartiendo testimonio en una televisora muy importante allá y me acuerdo que la entrevistadora estaba hablando en árabe y luego después el hermano religioso me preguntaba en inglés y bueno, yo respondía en inglés y entonces yo decía, no puedo creer que estoy haciendo aquí en un lugar donde pues ni siquiera es mi idioma, ni siquiera es mi idioma natal y pues estoy aquí compartiendo lo que Dios ha hecho y estoy pues trayendo esto que Dios me ha permitido hacer, que es la música, ¿no? Entonces ha sido un transcurrir, caminar, aprender, crecer, madurar y dejar que Dios vaya obrando y haciendo. Para ello me gustaría pausar un momento antes de concluir, pero compartir de una alabanza, un canto que nace justamente cuando va todo este proceso de mi vida en el que no comprendo, no entiendo, no sé ni para dónde hacerme, pero confiando que el Señor estaba haciendo su voluntad. Pero me sentía desanimada, sin fuerza, como ya te lo había platicado desde un inicio, que no sabía ni qué hacer. Y entonces en ese momento nace esta canción y te la quiero compartir. Me has invitado muchas veces a tu morada, pero no he querido aceptar tu invitación, porque llegué a creer que nada me faltaba, que en esta vida sola me bastaba. Hoy que he venido, no sé si esperabas mi llegada, pero traigo herido completamente el corazón. No sé en verdad qué hacer, me siento desolada, pero he llegado aquí para implorar la calma. Cristo, dame la fuerza para seguir. Quiero vivir, quiero aprender de ti. Cristo, dame valor, no me quiero rendir. Mi porvenir te lo entrego a ti. Estoy toda mi alma, todo de mí. Estoy a toda mi vida y mi existir. Toma mi voluntad, ya es lo que quieras de mí. Me aferro a ti como el pez al agua, pero con toda el alma, porque sin ti no encuentro ya satisfacción. Sé que en esta vida no me conforta nada, pero a tu lado puedo ser santificada. Cristo, dame
seguir, quiero vivir, quiero aprender de ti. Cristo, dame valor, no me quiero rendir. Mi porvenir te lo entrego a ti. Estoy a toda mi alma, todo de mí. Estoy a toda mi vida y mi existir. Toma mi voluntad, que es lo que Amén. Y bueno, pues a partir de ahí comienza un caminar de decirle sí al Señor, un sí constante. Yo te daba un año de mi vida y ahora pues han pasado más de 20 años sirviendo al Señor. Y fue porque al caminar y al conocer y al descubrir su presencia viva, la iglesia, que a veces parece que alrededor quizá no te encuentres con muchas personas que sean creyentes o que realmente tengan una fe que se muestre con hechos. En realidad hay muchas personas que tienen este amor, que tienen esta esperanza, que tienen esta fe y que tienen esta convicción plena de que en verdad Cristo ha resucitado. Y entonces, comenzando a viajar de un lado a otro, comencé a conocer a tantas personas, a tantas comunidades, a ver a tantas personas entregadas a un amor filial al Señor en su servicio, que eso inspiraba a mi corazón a decir, yo quiero seguir, yo quiero seguir animada, entregando mi vida, entregando lo que puedo. Y claro, bueno, pues ahí viene el proceso del discernimiento de mi vocación, el descubrir, el ir haciendo este proceso para poder saber de qué manera podía yo servir mejor al Señor. Recuerdo que te comparto rápidamente en mi proceso vocacional una de las cosas que Father Thomas siempre, bueno, más bien que nos enseñó en una charla, en una plática, fue dejar que Dios, o sea, que hacer las cosas en el proceso correcto. Muchas veces estamos pensando con quién casarnos antes de que pensar de qué manera yo puedo servir y entregar mi vida a Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misión específica. Entonces, ya sea que a alguien le guste trabajar con niños, ya sea que a alguien le guste, no sé, dedicarse a curar enfermos, a predicarle a jóvenes o a evangelizar a niños. En fin, hay muchísimas maneras en las que podemos servir. Y entonces decía él que muchas veces estamos pensando o estamos preocupados más bien con quién me voy a casar y que si me voy a casar con este, que si me voy a casar con aquella, que si me voy a hacer. Y entonces el estar con esta preocupación hace que no enfoquemos claramente hacia dónde y cómo podamos servir. Y entonces era entender que verdaderamente el Señor me estaba regalando esta posibilidad y esta oportunidad, viendo cómo el Señor abría puertas e invitaciones inesperadas en lugares inimaginables, cosas que a veces yo decía, ¿y cómo supieron de mí aquí? O qué raro que me hayan invitado a este evento o a esta, no sé, a este congreso, lo que sea. Pero comprendía verdaderamente que pues cuando Dios dice aquí vamos, ¿no? Y entonces, entre abriéndome mi corazón, pues obviamente yo buscando comunidades religiosas, tratando de hacer mi propio discernimiento, consagrando mi vida al Señor para poder servirle enteramente a Él. Bueno, pues llega un momento, obviamente, en el que voy conociendo personas, pero no me sentía como en este llamado, con estas ganas de pasar o dar el paso hacia la vida matrimonial. Y decía, no, quizá a lo mejor yo estoy llamada a otro tipo de vocación, hasta que entonces llegué a conocer a mi esposo. Llego a conocerlo y fue como una llama interior, se encendió claramente y fue como
va, estoy dispuesta a casarme, quiero formar una familia, quiero pues tener estos hijos a quienes pueda inculcar la vida, la fe y entonces llevarlos en el caminar. Entre ello, pues nos toca la experiencia, que como ustedes saben, en el caminar, pues nos tocan los subes y bajas, o sea, nos han tocado momentos muy difíciles, económicos, crisis de muchísimas formas. La más dura de ellas fue la muerte de uno de nuestros hijos, que obviamente pues te pausa la vida, te consterna completamente, te hace pausar y entender este llamado a la eternidad, ¿no? Porque uno va en el día a día a la rápida, que no te pausas a decir cualquier día puede ser el último, cualquier momento puede ser el último. Y la muerte de mi hijo fue eso, ¿no? Fue ese instante de entender y comprender que la vida es esto, un instante. Es aquí y ahora. Vívelo ya, disfrútalo ya, aprovéchalo ya. ¿Por qué? Porque no sabes si mañana vas a estar vivo. Entonces, pues esto viene a sacudirnos completamente, pero también a entender que las promesas del Señor y todo este caminar con Él no ha sido en vano. Ha sido permitir que vivir estos momentos o estas dificultades te permitan como conciliar el paso de la muerte con la eternidad y la conciencia de que a eso estamos llamados. Eso es lo que nos espera. Y ese es el anhelo de todo cristiano, de poder llegar a este encuentro, a estar con Jesús, a estar con aquellos amados y seres queridos con quienes hemos compartido esta fe. Y entonces viene a resurgir como de las cenizas esta esperanza. Yo siempre he compartido, pues, para quienes han vivido una experiencia como tal, que es como si te cortaran un brazo, ¿no? No es como que de un día a otro te vas a levantar y lo vas a tener, ¿no? Aprendes a vivir sin ese brazo. Entonces, con la vida de un hijo aprendes a vivir sin él, pero consciente de que está, de que es, de que existe. Pero estamos en otra, digamos, en otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Para entenderlo. Pero ha sido tan bonito consentir esta vida de la eternidad e imprimirla en la vida de nuestros hijos, de tal manera que me acuerdo que muchas veces su hermanito mayor me decía, ¿qué estará haciendo Gabriel? ¿No? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo ahorita? O sea, de concebir el cielo como ese espacio que nos espera y que ahí está aquel que amamos, que deseamos abrazar y besar con todo el corazón, pero que solamente nos espera. Entonces, llevar este proceso pues también ha sido muy santificador en nuestras almas, un proceso muy de comprender esto. Somos un polvo, o sea, realmente hoy estamos, mañana quién sabe, pero no quita nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra fuerza para poder seguir viviendo con ánimo, ¿no? Con esta alegría que solamente puede ser dada por Dios. Y entonces, pues bueno, a partir de ello, pues, ¿qué puedo decir? Han sido muchas cosas, muchas aventuras. Dentro de ello, pues, nace también una comunidad que se llama Uno en Cristo. Esta comunidad había sido de manera, pues aquí, ¿no? de forma presencial aquí en Monterrey, pero pues se transformó a partir de la pandemia en una comunidad virtual y de ahí creció y bueno, pues es un proceso de formación un poco de la mano de lo que yo pude vivir, experimentar y de lo que pude recibir y de ver cómo todas estas cosas ayudan para este proceso de liberación interior, de esta sanación interior que se necesita para poder seguir creciendo en la fe y no estar esperando a cada nuevo retiro para entonces sentir que la llama se enciende, sino verdaderamente que permanezca encendida y que pueda no solamente animarte a ti, sino que por medio tuyo Dios pueda utilizarte y puedas animar a otros y puedas incluso hasta ese tanto de no solamente me da a mí, sino me da en abundancia para poder compartirlo con los demás. Entonces, pues así, la vida de la gracia es inagotable. Es una vida a la que el Señor nos invita y a la cual, pues, bueno, yo agradezco inmensamente. El Señor ha tenido esta misericordia para con esta servidora y que me ha permitido conocerle, aprender de él y entender que verdaderamente, pues, estamos llamados para ser felices. Eso,
principalmente para ser felices a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades que te vas a tener que topar y enfrentar en la vida. Estás llamado para ser feliz, y aún más porque la felicidad es que ofrece el Señor es eterna, ¿no? Entonces, pues bueno, me despido con todo mi corazón, agradeciendo a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de escuchar un poquito de esto, de esta manera resumida, mi testimonio. Y pues bueno, espero no se me haya pasado nada por ahí en mi mente, pero pues bueno, deseando que el corazón, de todo corazón, que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus anhelos, sus sueños, todos sus proyectos, que les dé la salud que necesitan para seguir adelante, para seguir con ánimo. Y bueno, pues que el Señor les conceda siempre su paz. Me despido con esta canción. Jesús ha demostrado y ha pedido: ama y bendice a tu enemigo, ora por quien te ha perseguido, perdona a quienes te han herido. Sin él la vida no tiene sentido, fuera de él no hay camino. Somos el cuerpo de un Dios vivo que a la muerte ha vencido. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han podido apagar. La paz reinará en la tierra y el amor toda barrera vencerá. Dios Padre nos conoce y ha escogido desde antes de haber nacido. De su bondad nos ha pedido ser de su amor fieles testigos. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han podido apagar. La paz reinará en la tierra y el amor toda barrera vencerá. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Rey de la gloria es Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Rey de la gloria es Jesucristo. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han podido apagar. La paz reinará en la tierra y el amor toda barrera vencerá. Y el amor toda barrera vencerá. Amén. Claro, gloria sea a Dios, que todo el honor sea para Él y que todo este momento sea siempre para su honra. Y bueno, agradezco a Jesús por este momento, por este compartir. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos, por permitirnos conocerte, por entender quién eres a través de tu palabra, por descubrirnos ese amor a través de tu Espíritu Santo. Que sigas infundiendo en nosotros esta gracia y este deseo de poder conocer más de ti, de entender quién eres y dejarte ser quien eres. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que quiso engendrarse en María, que quiso vivir ahí en el seno del vientre de nuestra Madre María. Permítenos, Señor, que nosotros también así podamos abandonarnos completamente a tu voluntad, que podamos ser dóciles, que podamos ser como pequeños, que podamos aprender de ti, que podamos sanar nuestras heridas y así poder amar más y amar mejor y amar como tú nos has amado. Te encomendamos este momento y te pido, Señor, que bendigas todas las necesidades de cada uno de los que están aquí, que bendigas sus corazones, que bendigas sus mentes, que bendigas todo su ser. Gracias, Padre bendito, por la vida que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos dejas, porque siempre nos sigues guiando. Sigue hablando nuestro corazón, sigue sanando nuestras heridas, sigue transformando nuestra alma. Santísima Madre, te
Te encomendamos este momento, lo ponemos en tus manos y lo ofrecemos por las almas que más lo necesitan, dándote gracias por siempre, por tu compañía, por tu amor, por tu intercesión. Amado Padre José, también nos encomendamos a tu oración, a tu intercesión. Y te ofrecemos, Padre bendito, todo esto a través del corazón de nuestra Madre María, por medio de la intercesión de nuestro Padre José, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén. Amén. Y bueno, pues los invito a seguirme en mis redes sociales y en todo lo que es las plataformas digitales. Me pueden encontrar como Asenet González. Y pues nada, me despido con todo el corazón. Que Dios los bendiga mucho y que Mamá María les acompañe siempre.